El tercer estudio no lo vamos a procesar en este momento, se los dejamos para que ustedes hagan el ejercicio y el tercer estudio en esencia lo que consiste es inyectar, partiendo de estas condiciones basales, 3 litros de una solución hipoosmótica con respecto a la solución salina y tendrán ustedes que definir si resulta ser hipotónica o no. Voy a pasar al cuarto estudio por la importancia que este tiene y dice lo siguiente: suponga ahora que de pronto nuestro sujeto enferma de diabetes mellitus, de modo que la glucosa no puede entrar a sus células y para fines de cálculo súbitamente tiene una glucemia de 1500 miligramos por ciento. Entonces, tiene una concentración de glucosa, perdón, estoy poniendo aquí esto en azul, voy a poner en negro, una concentración de glucosa en plasma súbitamente de 1500 miligramos en 100 mililitros. Ok. Cabe decir que esta concentración la alcanzó súbitamente. Okay. La glucosa está limitada al espacio extracelular por la falta de insulina y para facilitar la discusión y los cálculos se supone que ni se gana ni se pierde nada de líquido corporal hacia el exterior. El peso molecular de la glucosa es 180, peso molecular de la glucosa son 180 y la concentración de glucosa antes de que se hiciera súbitamente diabético era de 100 miligramos en 100 mililitros. Bueno, este es un caso interesante porque podría ser la circunstancia de un sujeto que tenga diabetes mellitus tipo 1. De hecho, no es infrecuente el poder encontrar esos valores de glucemia en este tipo de pacientes. Y es interesante porque aparte es un caso en el que nosotros no estamos administrando ningún líquido. Simplemente en el interior de la persona se dio un cambio metabólico que indujo que su glucemia subiera. Y vamos a ver qué consecuencias tiene el que la glucemia, concentración de glucosa en plasma, suba desde 100 miligramos por 100 mililitros a 1500. Muy bien. Para esto, entonces, en la condición inicial aquí, pues el agua corporal total no cambia, son 40 litros. 40 litros. Bien, voy a plantear el que en principio esta concentración de glucosa de 100 a 1500 haya sido un fenómeno que solamente se hubiera dado en el volumen plasmático. Bien, ¿qué necesito hacer primero? Necesito estimar en cuánto subió la glucosa. Bueno, si tengo 100 miligramos por 100 mililitros en condiciones basales y me sube a 1500, es claro entonces que fueron 1400 miligramos en 100 mililitros lo que subió. Muy bien, esto representa 14.000 miligramos por litro en 1000 mililitros. Es decir, 14 gramos en 1 litro. Pero como quedó circunscrito, o como estamos planteando que inicialmente esto es un fenómeno que solamente se da en el volumen plasmático, tendríamos que hacer el cálculo de cuánto sería la cantidad de esta masa de glucosa si quedáramos circunscritos al volumen plasmático. Bueno, tendríamos que entonces multiplicar 3.750 litros por 14 gramos, 3.750
o 3.750 por 14 gramos, y eso nos daría 3.750 o 3.75 por 14. Esto representaría 51.8 gramos de glucosa. Si este fenómeno solamente se diera a nivel del volumen plasmático. Y si eso fuera así, entonces podríamos estimar en cuántos osmoles subieron los osmoles totales en el plasma. Entonces, si sabemos que una mol de glucosa que pesa 180 gramos es igual a 1000 miliosmoles, entonces 51.8 gramos, ¿a cuántos miliosmoles correspondería? Entonces, 51.8 por 1000 entre 180. Esto sería aproximadamente 287 miliosmoles. Y estos 287 miliosmoles habría que agregárselos a estos 1076. Entonces, 287 más 1076 me quedarían, en principio, 1363 osmoles, 1363 osmoles en el plasma. Ok. Bien, porque sería la suma de 1076 más estos 287 miliosmoles. De manera entonces que si súbitamente se hiciera diabético y solamente la diabetes fuera circunscrita al volumen plasmático, entonces en esto habría aumentado los osmoles totales y evidentemente, pues al no cambiar el volumen, entonces tendríamos 1363 entre 3.750 y esto nos daría una osmolaridad de 363 miliosmolar. De manera entonces que el hecho que se haya hecho súbitamente diabético y que esa diabetes solamente fuera del volumen plasmático hubiera aumentado la osmolaridad de 287 a 363, lo cual también se considera una condición hiperosmolar o un estado hiperosmolar. Bien. Sin embargo, el hecho es que si el individuo se hace diabético y el problema está en que su glucosa no puede entrar a las células, entonces la realidad es que esta glucosa está aumentando en todo el líquido extracelular. De manera entonces que si hacemos este cálculo ahora para el líquido extracelular total, entonces tendríamos que decir, son 14 gramos por litro, pero ahora multiplicado por 15 litros, entonces serían 210 gramos. Entonces, este aumento de 14 gramos por litro multiplicado por los 15 litros del volumen celular daría que una carga de 210 gramos de glucosa. Y estos 210 gramos de glucosa, corresponderían a una masa osmolar de 1167 miliosmoles. 1167 miliosmoles. De suerte entonces que si estos 1167 miliosmoles se los agregamos a los osmoles totales extracelulares, entonces tendríamos 5.472 miliosmoles. 5.472 miliosmoles. Para un volumen de 15 litros, esto habría aumentado la osmolaridad a
364.8 miliosmolar, que está muy cercano a lo que habíamos planteado aquí. Bien, ¿qué pasa en el equilibrio? Bueno, en el equilibrio el agua corporal total no habrá cambiado, 40 litros. Cabe decir que en las circunstancias reales, el subir la glucosa a estos niveles, de 100 a 1500, propicia una condición de diuresis osmótica que hace que se eliminen grandes cantidades de agua. De hecho, una de las manifestaciones importantes del paciente que sufre este tipo de problema, específicamente los sujetos que tienen diabetes tipo 1, es que cuando llegan a la sala de urgencias en estado de coma hiperosmolar, han perdido una cantidad muy importante de agua. ¿Por qué? Porque han eliminado esta agua por diuresis osmótica. Pero bueno, aquí estamos suponiendo que no sucede ninguno de esos fenómenos, de manera entonces que los osmoles totales corporales serían 11.480 más los 1.167, de manera entonces que tendríamos 12.647 miliosmoles totales al equilibrio. Serían 11.480 más los 1.167, que corresponderían a los 210 gramos de glucosa por haber subido la glucemia de 100 a 1500. Bien, con esto entonces podemos calcular cuál sería la osmolaridad al equilibrio al dividir estos 12.647 entre 40, y entonces tendríamos que al equilibrio tendríamos 316 en todos los espacios líquidos corporales, 316 y 316 en el intracelular. Bien, ok, como la glucosa no entró al interior de las células, los osmoles totales intracelulares quedaron exactamente los mismos, 7.175. De manera entonces que con esto podemos estimar cuál sería el volumen líquido intracelular. Al dividir 7.175 entre 316 nos quedarían 22.7 litros. Bueno, hemos dicho entonces que para el caso del líquido extracelular, y dado que en esta circunstancia la condición diabética ha circunscrito toda esa glucosa al líquido extracelular, entonces los osmoles totales al equilibrio en el líquido celular serían 5.472, que al dividirlos entre 317, que es la osmolaridad, nos daría entonces un volumen extracelular de 17.3 litros. Bien, entramos de nuevo al terreno en el que tenemos que definir de estos 5.472 miliosmoles que están en el litro celular, ¿cuántos quedaron en el volumen plasmático y cuántos en el intersticial? Bien, el hecho de que la glucosa quede circunscrita al espacio extracelular por la condición diabética, en esencia, desde el punto de vista osmolar, representa exactamente lo mismo a que hubiéramos alcanzado este aumento en la osmolaridad por cloruro de sodio. Acuérdense ustedes que la osmolaridad es la concentración de partículas independientemente de la naturaleza del soluto. De manera entonces que habíamos calculado que de los 4.305 osmoles extracelulares, en condiciones basales que representaban el 100%, 1076 representaban el 25%. Bueno, pues ahora que tenemos glucosa, la glucosa está operando en esencia exactamente igual que el sodio, está teniendo en esta circunstancia un coeficiente de reflexión de 1, y por lo tanto entonces el 25% de 5.472 va a ser la cantidad o la masa de osmoles que va a quedar en el plasma. Dicho eso, entonces el 25% de 5.472 serían 1.368 miliosmoles.
De manera entonces que teniendo estos osmoles y conociendo la osmolaridad, puedo calcular cuál sería el volumen plasmático al equilibrio, 4.32. Bien. Y al al restar al líquido celular el volumen plasmático, tendría yo el volumen intersticial, que sería 12.99. Bien. Hecho estos cálculos, entonces vamos a analizar qué fue lo que sucedió cuando súbitamente se hizo diabético este sujeto. En principio su volumen líquido celular eran 15 litros en condiciones basales y terminó con un volumen celular expandido, 2.3. Bien, ¿y qué pasó? Evidentemente, si no le introdujimos ninguna carga líquida y se expandió el volumen líquido extracelular, esa agua tuvo que haber venido del volumen líquido intracelular. De manera entonces que lo que sucedió aquí es que perdió 2.3 litros. Sacó 2.3 litros de líquido intracelular y se los puso al líquido extracelular por el puro efecto osmótico de esta hiperglucemia. Bien. De manera entonces que, puesta ahora esto en el diagrama de Darrow-Janet, lo que sucedió en principio es que el volumen líquido celular subió. ¿Ok? Aquí el evento primario fue que la osmolaridad aumentó de 287 a 364.8, es decir, 364.8, porque el sujeto se hizo diabético, y al suceder eso, entonces se generó una diferencia de osmolaridad y de presión osmótica que hizo que hubiera ósmosis desde el líquido intracelular hacia el líquido extracelular. ¿De cuánto? Exactamente de 2.3 litros, de manera que este volumen líquido intracelular se redujo, pero aumentó el extracelular. ¿Con qué propósito? Con el propósito de restablecer o tratar de reducir la osmolaridad a 316 en el líquido extracelular y aumentar la osmolaridad del líquido intracelular a 316 de manera que se alcanzara el equilibrio osmótico. Bien. Espero que con este ejemplo quede claro los efectos que tiene el que súbitamente un individuo tenga un aumento en la glucemia. Queda nada más por plantear lo siguiente. ¿Qué sucedería si, bueno, la pregunta más conveniente sería, ¿qué es lo que podríamos hacer con un sujeto en estas circunstancias? Bueno, agua pasa por mi casa. Si el sujeto se hizo diabético de manera súbita, lo que se antoja es que entonces a este sujeto se le pusiera insulina, porque ese es el problema que está originando esta diabetes mellitus súbita. Bien, y la pregunta es, si yo le pongo ahora insulina, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues lo que va a suceder es que esta glucosa, que está ahorita circunscrita al líquido extracelular, entonces lo que va a suceder es que va a ingresar al líquido intracelular. ¿Por qué? Porque la insulina es la vía metabólica a través de la cual la glucosa es traslocada hacia el líquido intracelular. Y la siguiente pregunta es, el ingreso de esta glucosa al líquido intracelular va a aumentar la osmolaridad intracelular, va a disminuir la osmolaridad intracelular o no va a cambiar la osmolaridad intracelular. Y se antojaría en principio que el que ingresara esta glucosa a este espacio intracelular aumentara la osmolaridad intracelular. Pero resulta que la naturaleza y la biología nos juegan rudo muy frecuentemente y
resulta con que no cambia la osmolaridad intracelular. La razón básica es que una vez que ingresa esta glucosa al interior de la célula, esta glucosa tiene dos destinos. Uno, o es metabolizada, o dos, es almacenada en forma de glucógeno. Y acuérdense ustedes que el glucógeno es otra cosa más que un polímero de glucosa. De manera que cada glucosa que ingresa, cada molécula de glucosa que ingresa a este espacio, lo único que va a hacer es irse a pegar a una molécula de glucógeno, una sola molécula de glucógeno, que lo único que va a suceder es crece y 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 sigue siendo una molécula. Una molécula. De manera que la osmolaridad intracelular no va a cambiar. Y entonces lo que simplemente sucede es que esta glucosa, al ingresar a la célula, se metaboliza o forma glucógeno y simplemente se vuelve a redistribuir. Simplemente se vuelve a redistribuir el volumen que había salido. Estos 2.3 litros simplemente regresan al espacio intracelular. De manera entonces que en esta perspectiva es importante entender que cuando nosotros introducimos glucosa al sistema, esta glucosa efectivamente es captada por las células, pero eso no va a traducirse en un aumento en la concentración osmolar intracelular. Porque ya insisto, o se metaboliza la glucosa o es almacenada como glucógeno. Bien, para terminar, quiero plantear qué sucedería con la concentración de sodio en un sujeto que estuviera precisamente en este estado. Planteando que en principio la concentración basal de sodio, la concentración de sodio en suero fuera de 145 miliequivalentes por litro en condiciones basales. La pregunta es, ¿cómo va a estar la concentración de sodio en el equilibrio? Bueno, quiero hacer este planteamiento porque tenemos que hacer aquí uso de el otro tipo de regla de 3. El otro tipo de regla de 3 habíamos dicho que es la simple inversa. ¿Y por qué? Porque fíjense ustedes que estos 145 miliequivalentes por litro, en principio, son los que explican estos 4.305 miliequivalentes, estos 4.305 miliosmoles. Evidentemente el sodio con su anión o su anión correspondiente. Muy bien, esto estaría respondiendo a esta concentración. Entonces, fíjense que 4.305 osmoles, en principio con un volumen de 15 litros, tenía yo una concentración de sodio de 145 miliequivalentes por litro. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿qué va a suceder con la concentración de sodio una vez que el volumen líquido extracelular pasó de 15 a 17.3 litros? Y en principio no he cambiado los osmoles totales derivados de cloruro de sodio. Es decir, esta cantidad la mantendría yo en 4.305. Sí subió por la glucosa, pero estos 4.305 en principio eran primariamente dados por la concentración de cloruro de sodio. De manera entonces que al no cambiar esto, la pregunta es, si me sube el volumen de 15 a 17.3, ¿qué va a pasar con la concentración de sodio? Mi predicción aquí es que la concentración de sodio tendría que caer. Y si hago esa operación, que es una regla de 3 simple inversa, lo que tengo que hacer es esto. Y entonces me da un valor de 15 litros por 145 dividido entre 17.3. Y entonces eso me da una concentración de sodio en suero al equilibrio de 125
miliequivalentes por litro. Entonces, una de las consecuencias de que un sujeto se vuelva hiperglicémico de manera súbita es que puede desarrollar una hiponatremia. La concentración de sodio cayó de 145 miligramos por litro a 125 miligramos por litro. ¿Por qué cayó? Porque simplemente el haber desplazado líquido, 2.3 litros de líquido intracelular a líquido extracelular, hizo que cayera la concentración de sodio. Con esto damos por terminado esta práctica.